Miramos el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. Miramos libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. No sé si nuestro hermano está grabando. A ver. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén a la palabra del Señor. Para los que tal vez empezaron a escuchar el programa hoy, estamos hablando del manejo que tenía la iglesia, o de la forma que actuaba la iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo. Ya la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección al tercer día, la palabra nos hace ver que Él anduvo 40 días más, habló con sus discípulos, comió con sus discípulos, y antes de irse le dijo algo. Le dijo: quédense acá en Jerusalén hasta que sean investidos de poder, y luego me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice que los hermanos estaban allí en el pórtico de Salomón, alabando a Dios, compartiendo un culto, compartiendo una oración, y estaban gozosos, alegres, hermano. Según los historiadores, dice que 400 personas estaban allí en el pórtico de Salomón, y pasaba el tiempo y una se fue, y seguía pasando el tiempo y otra se fue, y así sucesivamente empezaron a irse. Y dice que solamente quedaron 120, y un día se escucha un estruendo, y como viento recio desciende el Espíritu Santo, repartiendo, hermanos, dones de lengua, aquellos que habían perseverado y habían creído y habían esperado la promesa que el Señor había dicho. Después de ese derramamiento se para el apóstol Pedro y empieza a predicar, empieza a decir que aquel Cristo que aquellos le habían crucificado, Dios lo hizo Señor y lo puso sobre todo. Gloria a Dios, y que no había otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Aquellos oyentes, compugido de corazón, dijeron: varones hermanos, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya lo matamos. ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay alguna solución? ¿Alguna puerta de escape? Pedro, aquel varón que le había negado al Señor, hermano, antes de todo esto, aquel varón cobarde, aquel varón, hermano, que era muy apresurado en meter la pata, como quien dice, ¿no? Pero ahora vemos otro carácter de este varón, un varón, hermano, corajudo en el buen sentido de la palabra, un varón que no tenía miedo, un varón lleno del Espíritu Santo, predicando a Cristo crucificado y resucitado, y dando a conocer que no había salvación en otra persona, solamente en Jesús de Nazaret. Le dice: arrepiéntanse, bautícense en cada uno en el nombre del Señor y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice que aquellos oyentes recibieron la palabra, fueron bautizados, y aquel día se agregaron como 3,000 personas. Y todo aquello que recibían la palabra del Señor, todos aquellos hermanos que habían sido bautizados, dice que estaban con los hermanos, estaban con los discípulos y compartían
la palabra del Señor, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Miramos lo que era perseverar en la doctrina. Una persona puede tener distintos manejos en una iglesia, como había mencionado cuando empezamos este comentario. El pastor puede decir: a mí me gustaría que los bancos vayan acá, que las sillas vayan allá, que los hermanos usen esta indumentaria y cuántas cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de la palabra, justamente estamos hablando doctrina. Puede haber muchos manejos o diferentes manejos en distintas iglesias, pero cuando hablamos de la doctrina que dejó el Señor Jesucristo, esa tiene que ser un manejo general en la iglesia aquí en la Argentina, como así también en la iglesia allí en la China, hermano, porque la doctrina es una sola. Hablamos de lo que era comunión, sobre tener comunión con el Señor, tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo, con los hermanos, y qué es lo que hacía la comunión también. Así que ahora, con la ayuda del Señor, vamos a mirar el partimiento del pan. Hay varias palabras griegas que se usa para expresar el partir. La primera palabra es klasis, que hay un versículo que se usa con esa palabra griega en uno de los evangelios, que ese versículo lo vamos a mirar al final, hermanos. Y después tenemos dos palabras más, klao o klasos, que se usa en varios pasajes de la Biblia. Se usa para expresar, para romper en trozos y compartir, para proveer a alguien que está necesitando. Son las palabras griegas que se usa, hermano, para mencionar la palabra partir. Klao o klasis, que significa partir en trozos y para proveer o para compartir con una persona que está necesitando. Primer versículo de referencia, miramos Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Vemos Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo: tráedmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y ahí se usa la palabra klao, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Cuando leemos la palabra partió en el versículo 20, está usando esa palabra griega klao o klasis, que significa romper en trozos y compartir para proveer a alguien que está necesitando. Aquella multitud que era grande, que seguía a nuestro Señor Jesucristo, dice que el Señor en un momento pone la mirada en aquella multitud y vio mucha necesidad, vio enfermos, y dice que sanó a los enfermos que se encontraban entre la multitud. Y aquella multitud lo seguía al Señor, y el lugar era desierto. El lugar, hermano, no era poblado, no había kiosco, como quien dice, ¿no?
que la multitud pueda comprar para poder comer, para poder sustentarse. Y al ver que el lugar era desierto y ya estaba llegando la noche, los discípulos le dicen: despide a la gente, despide a la multitud para que vayan a comprar para comer. Y el Señor le dice: denle vosotros de comer. Y los discípulos: pero Señor, ¿de dónde vamos a sacar tanta cantidad de alimento para alimentar a esta multitud? Es grande, son muchos. Y el Señor dice: ¿qué es lo que hay? 5 panes, 2 peces. Tráemelo para acá. Y habiendo dado gracia, dice, partió y le dijo: denle de comer vosotros. Hermanos, cuán importante es perseverar en este punto. Perseveraban en el partimiento del pan. Jesús vio la necesidad de la multitud. Vio que la multitud, hermano, tenía necesidad espiritual y también necesidad material. Y es allí donde vemos la bondad. Es allí donde vemos el amor. Es allí donde vemos que nuestro Señor Jesucristo era dadivoso. La palabra klaos, gloria a Dios, que rompió en trozo y dio, proveyó aquello que estaban necesitando. Mi pregunta es esta: cuando usted ve la multitud, cuando usted ve a los hermanos que necesitan, cuando usted ve a los hermanos que no tienen, cuando usted ve la necesidad que tiene el hermano, ¿puede tener el carácter que tuvo nuestro Señor Jesucristo? ¿Puede tener ese carácter de amor, ese carácter de bondad que tuvo nuestro Señor Jesucristo? ¿O usted, cuando ve a una multitud, lo primero que piensa es en comerciar, en hacer comercio? ¿O piensa: acá vamos a levantar linda plata porque hay muchos? Hermano, que Dios nos ayude. El Señor no pensó, el Señor no le dijo a Pedro: ¿qué es lo que hay, Pedro? Hay 5 peces y 2 panes. Hacete una fogata. Hacete ahí unos sándwiches de pescado, para que los hermanos también, para la obra. Hermano, que Dios nos ayude. He estado presente, que Dios nos guarde. He estado presente en varias oportunidades que vi que se acercaron personas en eventos, personas necesitadas. Y muchos pasábamos ahí con el sanguchito en la mano porque pasábamos por el buffet y aquella persona que no tenía una moneda. Que Dios nos ayude, hermano. El Señor ministraba mi vida a través de esta palabra. Porque muchas veces solamente nos inclinamos a que queremos el Espíritu Santo. Muchas veces decimos: pero quiero vivir en los tiempos de la iglesia primitiva. Quiero que ese Espíritu Santo que se derramó
en el principio se derrame también sobre nuestra vida, y hablamos sobre el Espíritu Santo, y hablamos sobre la presencia del Señor, y hablamos sobre las maravillas y los milagros. Pero la iglesia primitiva también actuaba de esta manera. Cuando veía la necesidad, no tenía ese pensamiento de comerciar, no tenía ese pensamiento, hermano, de enriquecerse, sino que tenía ese pensamiento de compartir, de suplir las necesidades al necesitado. Vemos que en este tiempo no voy a decir la iglesia, porque la iglesia es una sola, hermano. La iglesia es la que hace la voluntad de Cristo. La iglesia es la que se guarda sin mancha, sin arruga, y espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos han salido predicando y engañando y comerciando con el evangelio, y que el Señor los reprenda en esta noche. Y están lastimando e hiriendo a aquellos que realmente necesitan de Jesús. Y hoy aquellas personas que no conocen al Señor tienen metido un pensamiento en la cabeza. ¿Y sabe cuál es el pensamiento? Que los cristianos son aprovechadores, que los cristianos engañan a las almas, que los cristianos comercian, que los cristianos le sacan a las personas. Pero que si nosotros decimos que somos la iglesia verdadera, que si nosotros decimos que somos la iglesia primitiva, tenemos que actuar de esta manera, que cuando vemos la necesidad. ¿Qué es lo que tiene, hermano Johnny, ahí? ¿Hay un fideíto de más? Mire el hermano, no tiene. Vamos a compartir ese paquete de fideo con el hermano. Hermanos, Dios nos ayuda a poder marcar la diferencia si seguimos o si queremos seguir los principios de la iglesia primitiva. Versículo 20 dice: y comieron todo y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Usted dice que en esa multitud de 5,000, sin contar las mujeres, usted dice que no había personas malas, que no había personas torcidas. El Señor hizo acepción de persona, pero hermano Johnny, ¿qué le vas a dar a ese? Gloria a Dios. ¿Qué le vas a dar a ese si está en falta? ¿Qué le vas a dar a ese si hizo esto, hizo lo otro? Y comieron todos, y se saciaron, se llenaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Porque hermano, cuando el Señor nos mueve completo. No es, hermano, el Señor no hace acepción de persona. No, pero está disciplinado, que se arregle. ¿Sabe las personas que tal vez había entre medio de esos 5,000? Pero el Señor le dio de comer a todo. Y eso es lo que se maravillaban, hermanos. Vino un rey
uno que se llama Jesús, que tiene amor, tiene bondad. ¿Con cuántas personas tal vez se cruzaron estos 5,000? Que le habían despreciado, que no le habían suplido la necesidad, que le habían dado la espalda. Pero se encontraron con el Rey de Reyes, Señor de Señores, que le dijo a los discípulos: dadle vosotros de comer. Hermano, marquemos la diferencia como iglesia de Cristo. Que las personas puedan decir: no, aquellos comercian con el evangelio. Aquellos se aprovechan de la gente. No, pero hay una iglesia que no se aprovecha. Hay una iglesia que no comercia. Hay una iglesia que tiene amor. Hay una iglesia que tiene misericordia. Hay una iglesia que comparte. Miramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 36. Encontramos un versículo paralelo a lo que estuvimos leyendo. 15:36 dice así la palabra del Señor: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia y los partió. Nuevamente usa esa palabra griega klaos o klasos, que quiere decir que partió en trozo y compartió para proveer las necesidades de alguien. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró. El ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesucristo. El apóstol del amor, el apóstol Juan, en el capítulo 2 dice que si alguno dice amar al Señor, debe también andar como el Señor anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 2:6. Y si yo digo que permanezco en el Señor, si yo digo que sirvo a Dios, si yo digo que sigo a Dios, al Señor Jesucristo, pero veo la necesidad y cierro las manos, Dios nos guarde, Dios nos ayude, hermanos. Los discípulos también compartían el pan junto con los hermanos que se agregaban en aquel entonces. Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Acá nos deja ver la palabra del Señor que parece que todos los primeros días de la semana la iglesia, los hermanos, se juntaban para partir el pan. Esto, hermanos, no se debe entender solamente que habla de la Santa Cena, sino cuando habla de partir el pan también está hablando de toda clase de comida, de alimentos. Vamos a mirar la palabra del Señor para confirmar lo que estoy diciendo, porque alguno tal vez puede pensar y puede decir: no, pero eso está hablando de la Santa Cena.
sí, si bien habla sobre la Santa Cena, pero también está hablando sobre toda clase de alimento que podían compartir los hermanos. Así que acá lo que la palabra nos hace ver, nos muestra que parece que el primer día de la semana los hermanos se juntaban a partir el pan mientras Pablo les enseñaba. No se juntaban, hermano, a compartir el pan y mientras compartían el pan le sacaban el cuero al hermano, a la hermana. Hablaban mal de aquel pastor, de aquella denominación ni de la otra. Ni se prendían en chisme ni nada por el estilo. Dice que mientras compartía, Pablo les enseñaba. Qué bendición, hermano. Miramos la palabra del Señor, que esto no solamente se refiere a la Santa Cena, sino que también se refiere a todo tipo de comida. Primera de Corintios, capítulo 11. Miramos la palabra del Señor, versículo 20 al 22. Dice así: Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Después del derramamiento del Espíritu Santo y de que la iglesia compartía, de que los hermanos compartían el partimiento del pan, pasó varios tiempos, varios años. Y acá vemos que en la iglesia de los Corintios empieza el desorden y los excesos. Y ya no compartían. Ya se empezó a perder esos principios de la iglesia primitiva en el tiempo de los corintios. Como dije recién, se compartía los alimentos comunes y luego pasaban a la Santa Cena. Pero en ese momento que compartían los alimentos comunes, hubo excesos, hubo desórdenes, porque ya se perdió la unidad y el amor. ¿Por qué? Porque dice que algunos se apresuraban a comer su propia cena y el otro hermano tenía hambre. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se compartía. Veía al hermano que no había traído nada y ni siquiera le compartía lo que yo había traído. Y yo me llenaba, me saciaba, me engordaba ahí. Y el hermano mirando. Y tenía hambre. Y algunos que estaban más al fondo hasta se embriagaban. Y Pablo dice, esto no es juntarse a compartir y hacer memoria de la Santa Cena del Señor. No, porque uno come y el otro tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Por qué avergüenzan la casa de Dios? ¿Por qué están dando este testimonio? Yo no lo voy a alabar por esta situación, por esta conducta que ustedes tienen. Hermano, y muchas veces pasa esto. Muchas veces se puede compartir y ahí miramos con quién compartir y con quién. No, espera que se vaya el hermano Johnny después recién. Que el Señor nos ayude.
Dios nos guarde en no vivir y actuar de la forma que la iglesia de los Corintios estaba actuando. Y al ver este desorden y estos excesos, Pablo dijo: lo que ustedes están haciendo no es de bendición. Versículo 34 dice: vamos a separar. El versículo 23 dice: yo no recibí de la manera que ustedes lo están haciendo, yo recibí de esta manera. Y empieza a poner orden Pablo, el apóstol. Y en el versículo 34 hace una separación, dice: solamente vamos a pasar al servicio de la Santa Cena. Vamos a pasar al servicio de la Santa Cena. Porque de la forma que ustedes se están manejando de venir y compartir, y algunos no comparten con el hermano que está teniendo hambre, está pasando necesidades, están dando un mal ejemplo. Así que vamos a suspender esto. Vamos a pasar a la Santa Cena. Y versículo 34 dice: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es ahí donde Pablo separa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando leemos el que partían el pan, no solamente hablamos de la Santa Cena, sino que también hablamos sobre todo tipo de comida que compartían los hermanos. Hacían un almuerzo, hacían una cena y después pasaban al servicio de la Santa Cena. Pero en ese momento que compartían ya se perdió la unidad, se perdió la bondad, se perdió el amor, porque algunos comían ellos solos y no le daban a los otros hermanos que estaban necesitados o que no llevaban nada. Por eso Pablo dice: bueno, vamos a pasar solamente al servicio de la Santa Cena. Entonces, hermanos, ¿debemos cancelar todo esto? No debemos cancelarla. Debemos esforzarnos en perseverar o tratar de perseverar como la iglesia primitiva. ¿Y cómo estaba la iglesia primitiva? Hechos capítulo 2, versículo 44. Ya estamos pasando a lo que habíamos leído, ya se va a entender un poquito mejor. Hechos capítulo 2, versículo 44 dice así: todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a lo que habían de ser salvos. Todo lo que creían en la palabra del Señor tenían en común todas las cosas. Nadie decía: esto es mío y esto es mío. No. Tenían en común, lo compartían. Algunos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, esto no podemos entender como hoy en día hacen aquellos que se dicen ser apóstoles y le hacen vender sus bienes, sus propiedades a los hermanos para que pacten, para que... No, el Señor reprenda toda esa mala enseñanza, todo ese engaño. La iglesia primitiva no se manejaba de la manera que algunos quieren hacer, que quieren manejar la iglesia, de vender sus propiedades, vender sus bienes y depositar todo ahí a la cuenta del apóstol. No, así no era la cosa. Los hermanos tanto era
la conversión, el gozo, la presencia, el amor que el Señor derramaba en la iglesia. Porque el libro de Romanos capítulo 5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu que nos es dado. Así que el Espíritu Santo, hermano, que había venido sobre ellos, esparció, llenó de amor a los hermanos. Y aquellos que tenían propiedades veían la necesidad de los hermanos y suplían esa necesidad. Y hablamos de necesidad, hermanos, de necesidad. No era de los hermanos que si se quería comprar un auto ahí, tome, no, necesidades. Aquella persona que no tenía para comer, que no tenía para alimentar a sus hijos, que estaban pasando hambre. Es allí donde los hermanos suplían esa necesidad. Porque hoy en día es como que se les llama necesidad, pero alquilan salones, alquilan galpones. Eso no es necesidad, hermano. Porque para evangelizar se evangeliza en una vereda, en la calle, en una plaza. No hace falta cargar a los hermanos para alquilar teatros y cuantas otras cosas. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Los hermanos suplían la verdadera necesidad que los hermanos tenían. Los hermanos no era que vendían sus propiedades para alquilar eventos, teatros, salones y no era de esa manera. Que Dios nos guarde a poder entender lo que era necesidad. Y perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Perseveraban unánimes, estaban allí como una sola persona en el templo. Alabando, glorificando, alabando, compartiendo la palabra del Señor, orando con los hermanos. Y compartían el pan en sus casas. Hoy en la casa del hermano Johnny, mañana en la casa del hermano Saulo. Y así iban compartiendo. No, en la casa del hermano Johnny no vamos a ir porque no me cae bien. No, hermano. Eso al principio se dejaba de lado. Todos compartían. Todos estaban unánimes. Todos partían el pan en la casa. No había diferencias. No había esas cosas. Como dije recién al principio, cuando hablamos de que queremos volver al principio, queremos volver a la iglesia primitiva, queremos volver al derramamiento del Espíritu Santo, y muchos se enfocan solamente en eso, pero hay que enfocarse en esto también, hermanos. No es solamente el derramamiento del Espíritu Santo, es el amor hacia a los hermanos, es suplir las necesidades, es amar a los hermanos. Porque compartían el pan en sus casas y comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Sabe lo que pasaba, hermanos? En ese tiempo reinaba el imperio romano. Aquel imperio que no tenía piedad, que no tenía misericordia. Aquel imperio que despojaba a los judíos, que maltrataba a los judíos, que golpeaba, que mataba, que le sacaba hasta la última moneda que tenían los judíos. De esa manera estaba, hermano, el pueblo de Dios, porque reinaba el imperio romano. Y el pueblo de Dios, al ver en tanto saqueo, en tanto robo, en tanto maltrato, vio una iglesia
que obraba en amor. Vio una iglesia que obraba en misericordia. Vio una iglesia que compartía con los hermanos que no tenían. Vio una iglesia que iba con 1 kilo de pan bajo el brazo a compartir con el hermano que no tenía. Vio una iglesia que se iba con un poquito de carne a compartir con la hermana que no tenía. Vio una iglesia, hermanos, que estaban unánime. Y dijo, algo está pasando acá. Hay un mover. Hay un imperio que despoja. Hay un imperio que maltrata. Hay un imperio que saca lo poco que tiene. Pero hay un imperio, hay un rey que da al que menos tiene. Hay un rey que no mata. Hay un rey que da vida. Y era el reino de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que estaba en la iglesia de Cristo. Por eso las personas veían que la iglesia se manejaba diferente y corrían a los pies del Señor. Cada día había persona, hermano, que se salvaba. Cada día había persona que iba a la iglesia porque decía, acá es diferente, acá hay amor, hay misericordia. Acá suplen las necesidades. Acá no le dan la espalda. Acá no le desprecian. Y veían el carácter de la iglesia y los hermanos corrían, hermanos. Dios nos ayude a marcar la diferencia en este tiempo donde la maldad crece, donde el rencor, el desprecio crece, hermanos. Que las personas puedan ver una iglesia que actúa en amor, en misericordia. Una iglesia que comparte, una iglesia que mira las necesidades. ¿Ustedes se acuerdan del mensaje de la comunión cuando Pedro, Juan, Jacobo estrecha la mano de Pablo y le dice, Pablo, no te olvides de los pobres? Y Pablo dijo, y yo con diligencia me he encargado en lo que ellos me han dicho. Ahí está la iglesia, hermanos. Ahí está la iglesia. Hoy en día se habla de que un hijo de Dios no puede ser pobre, un hijo de Dios no puede pasar necesidades. ¿Qué me dicen del apóstol Pablo? Que Pablo pasó necesidad a montones. Pablo estaba desnudo, Pablo pasaba hambre, Pablo estaba de naufragio en medio del mar. Y si los hermanos no comunicaban la necesidad de Pablo, hermano, que me hablan de Pedro y de Juan cuando iban a la oración de la iglesia la hermosa y estaba aquel paralítico y Pedro y Juan dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole de la mano a aquel paralítico lo levantaron y aquel paralítico, hermano, se paró y saltando entró al templo, alabando y glorificando a Dios. Pero hoy se está predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio de que un hijo no puede ser pobre, de que un hijo de Dios no puede pasar necesidades. Si creemos de que Dios suple las necesidades, si creemos que si buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor nos va a añadir lo que nosotros necesitamos. Pero muchas veces vamos a pasar necesidades, muchas veces vamos a pasar hambre, muchas veces vamos a pasar desprecio, pero lo más importante es que la presencia divina del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, hermano. Esa es la iglesia primitiva. Alabado sea el nombre bendito y poderoso de Jesús de Nazaret. Los hermanos pasaban necesidades, pero allí estaban los hermanos que tenían un poquito más y compartían. Hermano, venga, tome. Es mi hermano.
Hermano, y veían, gloria a Dios, el actuar de la iglesia. Y las personas corrían a la iglesia, corrían a los pies de los apóstoles. Queremos conocer a este Cristo que ustedes predican, este Cristo de amor, de misericordia. Mientras el imperio romano maltrata, mientras el imperio romano saquea, mientras el imperio romano nos saca hasta la última moneda, hay una iglesia que marca la diferencia y ayuda y suple las necesidades. Y se agregaban almas cada día. Hechos capítulo 11. Versículo 27, miramos. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 11, versículo 27. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, el Señor no le puso carga, hermano. Si el hermano tenía 10 pesos, 10 pesos. Los hermanos, conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Un profeta descendió, gloria a Dios, a Jerusalén, a Antioquía, uno que se llamaba Agabo, y empezó a dar un mensaje, no un mensaje como hoy en día se escucha, hermano. El Señor me dice que te va a bendecir, que te va a dar un departamento, un auto. No esa clase de mensaje, porque como dije recién, creemos que si está dentro de la voluntad de Dios bendecirnos, mientras tanto nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, el Señor lo va a hacer. Desciende un profeta llamado Agabo, Antioquía, allí en Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, perdón. Y este profeta empezó a decir: viene hambre, viene hambre, viene hambre. Y ahí nomás los hermanos escucharon. Y empezaron a colaborar. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Como dije recién, hermano, el Señor no pone carga pesada. Si usted tiene 2 blancas como aquella viuda, hermano, yo quiero ayudar a aquel hermano que está pasando necesidad. No es mucho, pero usted sabe que no puedo verlo a mi hermano así, me duele. Está pasando necesidad. Gloria a Dios. El hambre todavía no había venido, hermano. Porque el versículo 28 explica y dice: lo cual sucedió en tiempo de Claudio, en un futuro. Pero cuando escuchan al profeta Agabo que profetizaba de que venía hambre, los hermanos ahí nomás se apercibieron. Los hermanos van a pasar necesidad. Los hermanos van a pasar hambre. Hay hermanos que necesitan, hay hermanos pobres. Hay hermanos que no tienen. Vamos a ayudarlo, vamos a colaborar. Hermano, tengo ahí un paquete de fideo. No es mucho, pero para los hermanos allá. Hermano, acá un paquete de azúcar. No es mucho, pero ahí para los hermanos de Jerusalén. Hermano, acá tengo. Y ahí juntaron y lo enviaron por mano de Bernabé y Saulo a los ancianos.
Y como dije recién, hermano, ¿usted piensa que todos los hermanos de allí de Jerusalén eran buenos? Ah, hermano, si nosotros ponemos a mirar en la iglesia de los Corintios, había fornicarios, había adúlteros. Miramos en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Gálatas. En las iglesias había problema. Habían hermanos que no hacían la voluntad de Dios. Había hermanos torcidos. Pero los hermanos no miraron esa situación, no miraron la vida del hermano. Los hermanos dijeron, ellos van a estar necesitando, ellos necesitan. Vamos a ayudar. Y hoy en día, hermanos, pero el hermano siempre anda, que se arregle. Está disciplinado. Y si el hermano está pasando una situación de rebeldía, por ejemplo, y ve que a usted no le interesa que él se pierda, ¿por qué no le gana con el amor? Porque yo pienso, no quiero justificar a la persona que esté torcida, pero yo pienso que si la persona torcida ve su carácter, de que a usted no le interesa, de que usted le odia, de que usted le hace un lado, hermanos, peor se va a alejar. Los hermanos no miraron si había hermano torcido, hermano. No, ellos, vamos a ayudar, vamos a colaborar. El apóstol Juan decía, si yo digo que amo a mi hermano y tengo lo necesario, y yo veo que mi hermano está pasando necesidad, y yo le golpeo ahí el hombro y hermano, siga orando, clame al Señor ya. Y mi hermano se va con la pancita vacía, los hijos están allí, están pasando necesidad. Como dije recién, necesidad. No de pedir plata para alquilar ciertas cosas. No, hermano, eso no son necesidades. Necesidad. Y lo mando al hermano ahí que se arregle. ¿De qué amor estoy hablando? ¿De qué servicio estoy hablando? Si vemos que el maestro, cuando vio la necesidad en la multitud, dijo, denle de comer vosotros. Que Dios nos guarde, nos ayude, hermanos. Proverbio 25:21. Y esta palabra, hermano, es tremenda. 25:21. Es tremenda esta palabra. Que el Señor nos guarde y nos ayude. Dice así: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, allí en el capítulo 12, versículo 20, si tu enemigo tiene hambre. Hermanos, podemos entender cuánto nos falta para volver a tener el carácter de la iglesia primitiva. Acá no está diciendo del hermano, sino aún está hablando del enemigo. Si ese vecino, ese pariente que varias veces te trató mal, ¿tenés un poquito de...? No tengo. ¿Tiene un poquito de azúcar, un poquito de yerba, vecino? No tengo. Hermano, ¿cuánto nos falta? Señora Don, ¿tiene un
algo para comer. Pasale ese pan duro que ya nosotros no vamos a comer más ya. Porque ya se endureció. Dale eso. Que Dios nos guarde, nos ayude, hermanos. Alabado sea el nombre bendito de Jesús. Porque el Señor Jesucristo decía allí en el Sermón del Monte: si hacemos el bien a las personas que amamos, ¿qué hacemos de más? ¿Acaso esto no hacen los gentiles? ¿Acaso esto no hacen las personas que no conocen a Dios? Si yo le ayudo a mi hermano John y le doy todo lo que necesita porque lo amo, pero a mi hermano Saulo ni siquiera lo ayudo porque hubo algunas diferencias. ¿Qué estoy haciendo de más? Si los gentiles, las personas que no conocen a Dios, actúan de la misma manera. Y vemos el amor y la misericordia de Dios y dice: si nuestro Dios, que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que Dios nos guarde, hermanos. Que Dios nos guarde. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si el hermano que está necesitado, aunque esté pasando problemas con su vida espiritual, ayúdele. No podemos cerrar las puertas a una persona que está pasando necesidad, una real necesidad. No podemos cerrar las puertas, hermanos. La iglesia primitiva actuaba de esta manera. Capítulo 58 del libro de Isaías, 2 o 3 versículos más y terminamos. Capítulo 58 del libro de Isaías, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Acá el pueblo de Dios se jactaba porque ayunaba. Ayunaban y ayunaban para herir, hermanos. Para que sus vacas sean multiplicadas. Y hasta muchas veces: Señor, ayunamos y no hiciste caso. Hermanos, hay personas que ayunan solamente para herir. ¿Cómo sería esto? Yo el domingo a las 6 de la mañana estuve acá orando y ayunando y nadie vino. ¿Qué pasó, hermano? ¿Y estás ayunando para darle palo al hermano, a ese hermano que no vino? Estás haciendo igual que el fariseo que ayuno 2 veces a la semana. No soy como este que ni ayuna, ni ora, ni... Hermano, no. Si estamos ayunando y actuando de esa manera, sinceramente el esfuerzo que usted haga no sirve. Porque no es la forma correcta. Yo solo estuve en medio de la helada y nadie vino, pero cuando hay comida sí que vienen. Ustedes pueden decir muchas verdades, pero no es la forma correcta. Que Dios nos guarde, nos ayude. El Señor habla al pueblo y dice: no ayunen más como lo están haciendo hasta ahora. Ayunen de esta manera. Y versículo 7 dice: ¿no es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? El que ayune un día, 2 días, 3 días, una semana y salgas ahí parece re encendido, re espiritual, pero si cierra la mano a tu hermano que está necesitando, no sirve. No sirve, sinceramente no sirve. El que veas a tu hermano allí
necesitando un lugar para dormir. Y usted tiene una casa grande, hay 4 o 5 habitaciones pero no, usted tiene un ayuno de 4 o 5 días y sale ahí. Hermanos, es de gran bendición el ayunar, el orar. Pero si vemos las necesidades, abramos las manos. Ayudemos a los hermanos que están pasando necesidades, al hambriento. Compartamos el pan, al pobre errante. Démosles un lugarcito, una cobija para que se cubra. Que cuando vea al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. ¿Y qué va a pasar? Ahí va a venir la bendición. Entonces nacerá tu luz como alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá él, heme aquí, sí, hijo mío, acá estoy. Acá estoy escuchando tu clamor, tu oración, acá estoy viendo tus lágrimas, acá estoy viendo tu situación, acá estoy. Y el Señor te va a bendecir y el Señor te va a fortalecer y el Señor te le va a levantar y el Señor te va a impulsar para que tú sigas adelante. Pero cuando veas al hermano que está necesitando, tú abra la mano, tú le ayudes, tú lo albergues, tú le des una cobija para que se cubra en tiempo de frío. Ahí el Señor se va a manifestar, se va a presentar. Pero si hablamos de ayuno y no tenemos ese carácter de ayudar, hermanos, Dios nos guarde. Usted puede leer en su casa hasta el versículo 11. Es tremendo esos pasajes. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificio se agrada a Dios. Clara el versículo, no hace falta mucha explicación. El apóstol dice, hermanos, de hacer el bien, no se olviden. De ayudar, tampoco se olviden. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El Señor se agrada de esto. 11:23 de 1 de Corintios vemos el pasaje cuando Pablo dijo: porque yo recibí del Señor lo que también le he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Hermanos, vemos que Cristo partió su cuerpo por nosotros. Cristo partió su cuerpo por aquel ebrio, por aquel drogado. Cristo partió su cuerpo por aquel golpeador. Cristo partió su cuerpo por aquel matrimonio destruido. Cristo partió su cuerpo por aquel que la sociedad no le quería, lo despreciaba, que la sociedad le maldecía, que la sociedad anhelaba que esa persona muera. Cristo partió su cuerpo en la cruz del Calvario. Aquellos látigos, hermanos, que daban allí en su cuerpo y arrancaba la carne de su cuerpo y había llagas
llaga, hermano, gloria a Dios, de tanto latigazo que le daban en el cuerpo del Señor, aquella corona de espina clavada en su frente y que la sangre se derramaba en su rostro, en su cuerpo, aquellos clavos allí en sus manos, en sus pies, aquella lanza que atravesó su costado, hermano, y salió sangre y agua. Cristo partió su cuerpo. Allí vemos el partimiento, allí vemos aquella palabra, gloria a Dios, hermano, que el Señor partió su cuerpo por el mundo, partió su cuerpo por aquella persona, partió su cuerpo por aquella persona que no merecía. Cristo, habiendo dado gracia, partió y dijo: he aquí mi cuerpo que por vosotros es partido. Y aquí nosotros podemos estar y podemos tener esta oportunidad de poder estar en la presencia del Señor y podemos alegrarnos y gozarnos. Si Cristo partió su cuerpo, ¿cómo nosotros no vamos a partir un pedacito de pan y vamos a compartir con el hermano? ¿Cómo no vamos a compartir un paquete de fideo? ¿Cómo no vamos a compartir un paquete de arroz? ¿Cómo no vamos a compartir, hermanos, los alimentos que necesitan nuestros hermanos? Si Cristo partió su propio cuerpo para salvarnos, ¿cómo nosotros no vamos a compartir con los hermanos? ¿Cómo no vamos a compartir lo que necesitan nuestros hermanos? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores partió su propio cuerpo por nosotros. Por eso, de hacer el bien, de la ayuda, no se olviden. Porque, hermano, ¿sabe qué? Un día el Señor va a decir, gloria a Dios, cuando el Señor venga en su reino, cuando el Señor se presente, Él va a decir, gloria a Dios. Entonces el Rey dirá a lo de su derecha: venid, bendito de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros en la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me recogiste, gloria a Dios, me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? Cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo, Señora? Y el Rey va a responder y le va a decir: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso, hermano, gloria a Dios, al hermano que tiene hambre, dele de comer. Al hermano que tiene sed, dele de beber. Al hermano que necesita una cobija porque tiene frío, dele esa cobija y cúbrale. Al hermano que está enfermo, vaya, visítele, gloria a Dios. Dele lo que necesita, porque un día el Señor va a venir allí en las nubes y va a decir: vengan, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Pero, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Te acordás del hermano? ¿Te acordás del hermano ese que estaba pasando necesidad? Que no tenía que darle a sus hijos, que no tenía que darle a su esposa. Y tú te acercaste con ese paquete de arroz, con ese paquete de fideos, con ese kilo de pan. ¿Te acordás de ese día que te acercaste? A mí me lo hiciste. Ahora entra, hijo, entra a gozar de aquel reino, de aquella morada, de aquel lugar que fui a preparar para vosotros.
Cuando te vimos enfermo, Señor. ¿Te acordás, hijo, de aquel hermano que estaba internado? Que los hijos no lo querían, que los familiares no le querían. Y él estaba solito y estaba allí, nadie lo quería. Pero tú te acercaste, te fuiste al hospital y le atendiste, cantaste con él, oraste con él, le hiciste compañía. Le llevaste un paquete de galletitas, le hiciste un mate cocido. ¿Te acordás? ¿Te acordás de aquel hermano que estaba allí postrado? A mí me lo hiciste. Ahora entra a gozar de la mansión que yo tengo preparado para vos, hijo mío. Cuando te vimos desnudo, Señor. ¿Te acordás de ese hermano que no tenía un abrigo? Que no tenía un buzo, que no tenía una camisa. Ese hermano que no tenía un zapato, que no tenía un pantalón. Pero tú te acercaste y le diste una camisa, le diste un abrigo, le diste un pantalón, un zapato. A mí me lo hiciste. Ahora pasá a gozarte en el lugar que yo preparé para ustedes. Pero los que estén allí a la izquierda le van a decir: apártense de mí, porque me vieron con hambre y no me diste de comer. Pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? Y Ramaya Samalaba Sojalaya. Oh, bendito sea tu nombre, Jesús de Nazaret. ¿Te acordás de ese hermano que tenía hambre y tú le palmeaste y le dijiste que siga orando? Ese hermano que no tenía dónde ir, que estaba allí desabrigado, que estaba con frío, y tú teniendo cuantos abrigos allí en el ropero y no le diste un abrigo para cubrir su frío. Por cuanto a él no le hicieron, a mí tampoco me lo hicieron. ¿Te acordás de ese hermano que estaba pasando hambre? Y tú allí te llenaba, te saciaba y jugaba con los alimentos y le tiraba a los perros. Y veía que el hermano estaba pasando necesidad y no te acercaste. Por eso el apóstol hablaba, hermano. Así que de hacer el bien y la ayuda, no se olviden. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene frío, cubrirle. Porque el Señor te va a bendecir, el Señor te va, hermano, te va a suplir lo que usted necesita. Si usted también suple las necesidades de los hermanos que necesitan. No hablemos solamente del Espíritu Santo, no hablemos solamente de la presencia del Señor, hablemos, gloria a Dios, de la comunión, hablemos, hermano, de las necesidades de partir el pan con el hambriento, de cubrir al que está pasando frío. Hablemos de estas cosas, porque estos son pilares fundamentales que tenía la iglesia de Cristo. Alabado sea el nombre bendito y poderoso de Jesús de Nazaret. Tenga el carácter de Cristo, que cuando vio la multitud que estaba necesitado, Él dijo: traigan esos pescados, traigan esos panes, vamos a compartir, vamos a darle de comer. Oh, hermano, estamos tan lejos de esto. Estamos tan lejos. El amor dice que no mira lo suyo propio, sino del prójimo. Hoy en día no ponemos la mirada al que está necesitado. Es más, hablamos mal, le hacemos a un lado.
porque no trajo la mejor camisa, la mejor corbata, porque vino sin perfume y otras cuantas cosas, si no actúa la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo actúa diferente. La iglesia de Cristo muestra el amor en medio de este mundo perverso, en medio de tanta maldad. La iglesia de Cristo tiene que mostrar la diferencia para que las personas vengan corriendo y digan: acá es diferente, acá hay amor, acá no se aprovechan de las almas, acá no hablan de dinero, acá ayuda, acá sanan al enfermo, acá vendan al que está herido. Alabado sea el nombre bendito y poderoso de Jesús. Perseveraban en el partimiento del pan. Usted persevera en el partimiento del pan, hermanos. Usted comparte con el hermano que menos tiene, que está pasando necesidad. O da vuelta la cara, pero se jacta de que ayuna y de que ora. Pero leímos el libro de Isaías, que cuando nosotros compartamos el pan con el hambriento, entonces van a ser la luz de Jehová y el Señor va a ser tu retaguardia. Entonces vamos a clamar a Él y Él nos va a responder: heme aquí, aquí estoy, hijo mío. Que nos guarde, nos ayude. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Allí pasamos a una alabanza, lo que tenga nuestro director de la radio, lo que tenga allí a manos. Luego leemos los mensajes y vamos a estar orando, vamos a estar clamando. Pido disculpas al director de la radio por el horario. Pasamos a la alabanza. Qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió. Dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús.